Muy buenos días. Gracias, pastor, por la oportunidad. Gracias a todos ustedes también por permitir abrir puertas en esta mañana para traer el mensaje de la palabra del Señor. ¿Estamos listos, verdad que sí? Para escuchar lo que el Señor quiere decirnos en este día. Bien, abra su Biblia allí en Romanos, en la epístola de Pablo a los Romanos, capítulo 12, versículo 11 y 12. Hoy vamos a tomar en cuenta dos versículos y vamos a disgregar de los dos 5 aspectos importantes que tienen que ver con el tema que les presentaré dentro de unos breves momentos. Romanos capítulo 12, versículo 11 y 12. En comunión con el Señor leemos: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, y finalmente dice, constantes en la oración. Estamos aquí reunidos, Señor, en el nombre de Jesús. Hemos cantado y hemos alabado tu nombre. Y te damos a ti la honra, la alabanza y la gloria. Danos también en este tiempo, lejos de cualquier distracción o preocupación, escuchar lo que quieres decirnos. Nos has traído a este lugar porque tienes una palabra para nosotros. Y oramos, Señor, que seamos sensibles a ella, pero también tengamos un corazón dispuesto a obedecer lo que nos has de decir. En el nombre de Jesús, amén. Dentro de tantas preguntas que tenemos que hacernos como cristianos, algunas de estas, de las que tenemos que ser conscientes, tienen que ver con lo siguiente. ¿Para qué fuimos salvos? ¿Somos discípulos de Cristo con qué propósito? ¿Hemos experimentado un verdadero y profundo cambio en nuestras vidas? ¿Para qué fin? Todos nosotros en algún momento hemos leído lo que dice 2 de Corintios 5:17 y les voy a tomar el examen a modo de prueba. ¿Qué dice este texto? A ver, porque de tal manera amó. Los estoy poniendo a prueba. Y me doy cuenta que algunos se dieron, vale decir, cuenta de que no ese es el texto. ¿Qué dice 2 de Corintios 5:17? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Lo que nos indica que Dios ha efectuado un profundo cambio y que tiene que traslucirse y hacerse evidente en nuestro entorno, y por supuesto que debe llevarnos a responder a la pregunta: ¿cuál es la razón por la que Dios nos salvó? ¿Cuál es el propósito o uno de los propósitos fundamentales por los que usted y yo somos seguidores de Cristo? Y la respuesta tiene que ver con esto. Fuimos salvos y hoy caminamos en las sendas de seguir a Cristo con el propósito de servir a Dios. Si bien es cierto, también tenemos que ver con la evangelización, la adoración y todos estos elementos. Uno de los factores que debemos de tomar en cuenta y que responde a la pregunta, la razón por la que Dios un día nos salvó es esta: servirle a Él. Y por supuesto sirviendo a los demás también, tanto en el ámbito de la iglesia como fuera de las fronteras de la misma. Porque servimos a Dios aquí, pero también servimos a Dios afuera. Y es importante connotar esto. Un hombre escribió en un blog de internet algo que me llamó la atención y que tiene que ver con el servicio. Y él escribió de la siguiente forma: tiempo atrás, mi hija me dio una lección de lo que significa servir con profundo amor, cosa que todos debemos de tomar en cuenta. Piensen esto: ¿por qué una niña de 15 años usaría unas semanas de verano, entiéndase vacaciones, para cuidar a un niño autista y más pagando por esto? Esta pregunta cruzó mi mente cuando visité con mi familia una entidad para niños con necesidades especiales. Mi hija Megan, como muchos otros niños increíbles y adolescentes, dedicó su semana entera para cuidar, sirviendo y demostrar amor y compasión a los niños de la entidad que los albergaba. Esos adolescentes pagaron una cantidad de dinero que bien pudieron usar para comprar algo del gusto propio o siquiera para salir a recrearse.
pero decidieron pagar una cantidad de dinero para poder servir a otros niños en el lugar. Cuando le pregunté a mi hija por qué ella estaba dispuesta a pagar por ese privilegio, ella me respondió lo siguiente: para poder servir con los niños más increíbles. Megan fue al inicio designada para trabajar en la cocina, pero Dios organizó la semana de tal manera que le dio la oportunidad de servir en forma particular a un niño con necesidades más que especiales. Realmente resultó en una experiencia encantadora, maravillosa, impactante. Imagínate, escribe aquí el papá, pagar para servir a una persona en condiciones no favorables y amarla cada minuto. ¿Pagaríamos nosotros por servir a los demás? Esta niña lo hizo y dejó una lección importante de lo que significa servir. Cuando miramos la historia del pueblo de Israel bajo la opresión egipcia, podemos observar toda vez que Moisés se acercaba a Faraón y le decía, deja, dice el Señor, ir a mi pueblo, encontramos el propósito del por qué Dios liberó al pueblo de Israel. Si usted da una mirada al libro de Éxodo capítulo 9, versículo 13, usted va a encontrar, Éxodo 9:13, una de las razones por las que Dios sacó con mano poderosa al pueblo hebreo. Y a la letra, Éxodo 9:13 dice así: y entonces Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Vamos un poquito a connotar la parte final. Deja ir a mi pueblo. ¿Para qué? ¿Cuál es una de las razones por las que Dios liberó a su pueblo? ¿Para qué para que me sirva? Estamos entendiendo que uno de los factores importantes que tiene que ver con este momento de salvación en nuestra vida, tiene que ver con esto también. ¿Cuál es el propósito por el que Dios te arrancó de las garras del pecado y del mundo? ¿Cuál es la razón por la que somos seguidores de Cristo? ¿Cuál es uno de los factores vitales que debe llevarnos a comprender por qué Dios nos ha hecho libres? Sino este: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Por eso entonces hemos titulado este mensaje Transformados para servir. Y de allí entonces que vamos a tomar 5 exhortaciones que se derivan precisamente del libro de Romanos, el texto que hemos leído, y que espero nos inspire, nos anime, nos corrija en el tema de lo que significa servir. Porque si hay algo que tenemos que tomar en cuenta, Iglesia del Señor, es esto: todos debemos poner manos a la obra. Todos debemos entender que hemos sido llamados a servir al Señor, de una manera o de otra, pero llamados a servir al Señor. Dios nos ha dado talentos y dones para ese fin también. Y vamos a considerar la primera de las 5 exhortaciones, que nos dice que nuestro servicio a Dios ha de ser diligente. Diga conmigo la palabra diligente. Vamos de nuevo. ¿Cómo ha de ser nuestro servicio a Dios? Diligente. Dice aquí claramente el versículo 11 en su primera parte: en lo que requiere diligencia, no perezosos. La diligencia es lo opuesto a la pereza, al desinterés, al descuido, a la inercia, al letargo y a la apatía. Como creyentes no debemos tomar el servicio a Dios a la ligera, como si no tuviera importancia y relevancia eterna. La historia misma pone de manifiesto la trascendencia de la diligencia. Así, por ejemplo, y yo no sé si usted sabe, pero estaba leyendo un poco de esto, la historia pone de manifiesto lo que se conoce como la ley de Amasis en el antiguo Egipto, que publicó un precepto según el cual todo egipcio quedaba obligado a presentarse a un superior en cierta fecha y declarar de dónde sacaba los medios para vivir. Es decir, si trabajaba y era una persona esforzada, si no podía explicar esto, era condenado a muerte. Es decir, que detrás de la ordenanza
se inculcaba a los ciudadanos a evitar la pereza y la negligencia. Atenas, cuna de los grandes filósofos, tenía una ley semejante. Los perezosos en la sociedad eran extirpados, porque sabemos bien que la pereza en cualquier área de vida es condenable. Por lo tanto, si hay algo que está exhortando Pablo y está diciendo, ok, si nos vamos a involucrar en el servicio a Dios o sirviendo a Dios, un elemento es clave: diligencia. La falta de diligencia en el servicio a Dios es reprobable. Cuando miramos la guerra de manera clara, el soldado que no cumple su deber de servir a su nación diligentemente puede ser acusado de traición. Cuando se desató, por ejemplo, la primera guerra púnica entre las dos potencias del Mediterráneo occidental, en la época en que pelearon por la hegemonía militar y comercial, como fueron Roma y Cartago, los ciudadanos romanos decidieron poner diligencia en la guerra. 60 días después de dar el primer golpe de hacha en el árbol, 160 galeras esperaban en el puerto, y más tarde Roma obtuvo la victoria en esta guerra púnica. ¿Cuál fue el factor determinante y clave? La diligencia de los soldados. Cuando caminamos entonces hacia lo que la Biblia enseña y tenemos una cosmovisión cristológica, vamos a darnos cuenta que Cristo también enseñó esto. Allí en el Evangelio de Mateo, capítulo 25, versículo 15, Cristo nos habla de una parábola de los talentos. A uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. ¿Qué esperaba el Señor que entregó los talentos de aquellos que lo recibieron? ¿Qué cosa resalta Cristo como cualidad importante en esta parábola? Dice que el que tenía 5 duplicó, el que tenía 2 multiplicó, pero 1 lo guardó. Fue negligente. ¿Qué cosa alaba el Señor de esta parábola? La diligencia. La diligencia, al punto tal que a los diligentes se le dice: bien, buen siervo y fiel. ¿Qué alabó el Señor en estas personas? Su diligencia. La misma admonición la da el apóstol Pablo a Timoteo cuando escribe en 2 de Timoteo 2:15: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, que no tiene de qué avergonzarse. Qué importante es este llamado en el liderazgo también. Procura con diligencia, sé obrero diligente en lo que refiere a servir a Dios. Seguramente muchos de nosotros hemos leído el libro de Nehemías. Algunos estudiosos estiman que las murallas o los muros estuvieron por casi más de 100 años derribados. Pero cuando llega Nehemías reconstruye los muros en 52 días. Lo que no se pudo hacer en más de 150 años, Nehemías lo hizo ¿en cuánto tiempo? ¿Cuál fue el factor clave? ¿Perdón? Diligencia. Cada persona hizo su parte. Si cada uno de nosotros somos diligentes en lo que refiere al servicio a Dios, extenderíamos de forma más eficaz el reino de Cristo. Contribuiríamos aún más en la edificación del cuerpo de Cristo. Pero no todos están involucrados en el servicio a Dios. Algunos se han convertido, y lo digo con mucho cuidado, por favor, no lo tome a mal, en espectadores de lo que otros están haciendo. Necesitamos ponernos la camiseta, sudarla y trabajar en pro de la obra de Cristo. Necesitamos ser más que espectadores, porque todos, como dije al inicio, debemos poner manos a la obra, no unos cuantos, sino todos. Y en la medida que todos pongamos manos a la obra, el llamado es a trabajar de forma diligente. La segunda exhortación es que debemos servir a Dios de forma fervorosa. Nuestro servicio a Dios tiene que ser diligente. En segundo lugar, nuestro servicio a Dios tiene que ser fervoroso. Pablo dice en el 12:11 de Romanos: fervientes en espíritu. ¿Sabe que la palabra ferviente también puede traducirse como apasionado? Debemos mantener una actitud en el punto de ebullición espiritual cuando se trata de servir al Señor. Cuando miramos algunas palabras que se asocian a la palabra ferviente, encontramos que también puede decirse que se habla de pasión, se habla de entrega con vehemencia. ¿Vamos a servir a Dios?
Entonces, ¿qué le vamos a poner al servicio a Dios? Pasión. Póngale ganas, póngale vehemencia, póngale entusiasmo. Apasionese cuando se trata de servir a Dios. Cuando una persona duerme poco por trabajar y estudiar al mismo tiempo, se le llama esforzado. Si alguien aparta algunos días de la semana para ir al gimnasio y mantenerse saludable, se le llama disciplinado. Si un creyente sirve de forma apasionada a Dios, se le llama fervoroso en este sentido. Por lo tanto, entonces es vital que entendamos esto. Qué mejor que mirar a Pablo como un gran referente de un hombre que servía apasionadamente y que lo gastaba todo. Es por eso que encontramos en la carta a los Corintios, en 2 de Corintios 12:15, que el apóstol Pablo considera un enunciado que para mí es impactante y que tiene que escribirse en el corazón de cada uno de nosotros. Cuando Pablo dice, con el mayor placer gastaré lo mío, aún yo mismo me gastaré del todo, serviré apasionadamente al punto de gastarme del todo. Y claro que la motivación de Pablo es clara, lo hace por amor a cada alma. No siempre estamos en ese momento de ebullición, de apasionamiento, en lo que refiere servir a Dios. Al punto tal que cuando Cristo ausculta a una de las iglesias del Apocalipsis, de las 7, Jesús eleva una mirada tan profunda porque nos conoce, porque sabe lo que hay en nosotros. Y entonces mira a la iglesia y le dice en el libro de Apocalipsis capítulo 13, versículo 17 y 18, conozco tus obras, sé que no eres frío ni caliente. Por tanto, como no eres frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. El Señor está increpando la falta de fervor y, por supuesto, la tibieza espiritual. Por un lado están los fríos, cuyos corazones se han apagado. La llama se ha ido extinguiendo. Y por otro lado están los tibios, ni para un lado ni para otro. Por lo tanto, entonces esperamos aquí que Cristo llama a su iglesia a servir de forma fervorosa, apasionada, con entrega, vale decir una vez más, con pasión en la vida y en el corazón. Todo lo que hagamos para el Señor, hermano, hermana, póngale pasión. Amén. Póngale pasión en eso, que es importante. La tercera exhortación es que no solamente nuestro servicio tiene que ser diligente, no solo tiene que ser fervoroso. En tercer lugar, nuestro servicio a Dios debe de ser con esperanza. Romanos 12:12, gozosos en la esperanza. ¿Y en qué sentido Pablo habla de la esperanza? En el sentido de entender y comprender que la obra en el Señor nunca es en vano y habrá fruto en lo que hacemos para el Señor. Aunque hoy no lo veas, aunque te parezca que es infructuoso tu servicio. Y tenemos que entender esto. Trabajemos con esperanza de saber que Dios traerá el fruto anhelado. Tendrás que sembrar y te tocará duramente sembrar en corazones duros, en vidas que no quieren escuchar el Evangelio. Y quizá te parezca que sembraste en vano, pero nada es en vano. En algún momento verás la cosecha. Porque aunque tengamos que sembrar o regar, finalmente el crecimiento, ¿quién lo da? Lo da Dios. Pablo nos exhorta, pero nos anima en el tema de la esperanza en cuanto al servicio a Dios. Cuando le dice a la iglesia de los Corintios, por tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes que su trabajo en el Señor nunca es en vano. Podemos considerar una vez más la última parte, nuestro trabajo en el Señor nunca es en vano. Trabajemos con esperanza de que habrá frutos en algún momento. Como aquella maestra ayer lo decía, por tantos años habiendo servido entre niños, los niños se hicieron preadolescentes, adolescentes, jóvenes. Los años caminan no en vano. El calendario transita de forma inexorable. Ella dejó de servir porque los años llegaron, pero ella estaba firme y fiel en los caminos del Señor. Hasta que de pronto uno de los que había sido pequeños en el tiempo en que ella les enseñaba, decidió darle una sorpresa, ya joven, dedicado y entregado al Señor y al ministerio, pero que en algún momento había sido algo complicado. Así que decidió ir a la iglesia
Ella al principio como que no lo reconoció hasta que él se identificó. Estaba impactada por verlo grande, pero sobre todo conmovida por saber que este chico había decidido entregar su vida al Señor y a la obra del ministerio. Lo abraza y con lágrimas en los ojos. De pronto ella expresó algo que tiene que ver con esto. Y ella dijo, ahora comprendo que la obra en Dios nunca es en vano. Todo el trabajo que ella había hecho y que en algún momento seguramente había parecido como que algo infructuoso, con sus dificultades y todo, y que la había desalentado, el Señor le mostró que finalmente todo lo que ella había hecho como para Él y de corazón como para Él, nunca es en vano. Siembra y trabaja y sirve con esperanza. ¿Cuántos dicen amén? Nunca te olvides de eso. La quinta exhortación es que nuestro servicio debe de ser en oración. Romanos 12:12. Dice Pablo, constantes en la oración. Un versículo que nos recuerda que para servir y lograr resultados es vital la vida de oración y perseverar en ella. Qué hermoso testimonio encontramos en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 14, y Hechos, capítulo 2, versículo 42, cuando se dice de la iglesia del primer siglo que ellos estaban y se mantenían firmes en la oración. Qué mejor que tener que recurrir al apóstol Pablo. Qué gran calibre espiritual de este hombre. Qué referente. Y ahí está el apóstol Pablo escribiendo en cada una de sus epístolas, una vez más, lo mismo que tiene que ver con la oración. Perseverad en la oración. Constantes en la oración. Orad sin cesar. Y continuamente Pablo está haciendo un llamado a la oración. Y por supuesto, en el contexto del servicio, aprendamos a revestir el servicio de una vida de oración constante en el Señor. Si quieres ver fruto, es importante orar. Cuando sirves sin orar, tú estás trabajando. Pero cuando sirves y oras, dejas que Dios trabaje. Amén. Esto es importante, porque nuestro trabajo tiene connotaciones espirituales. Y necesitamos ver la intervención de Dios allí. Nosotros no vamos a hacer lo que le toca a Dios hacer. Tenemos nuestro lugar, tenemos el espacio, sí. Pero recordemos que hay cosas que nosotros no vamos a hacer jamás. Y que única y exclusivamente le compete a Dios. Es prerrogativa divina hacer cosas de Dios, las que no nos competen a nosotros. Y por eso es importante orar cuando servimos. Para dejar y permitir que Dios obre como tiene que obrar. Pero en último lugar, nuestro servicio a Dios tiene que ser constante. ¿Puede decir conmigo constante? Sí. Entendamos entonces que nuestro servicio a Dios tiene que ser diligente. Nuestro servicio a Dios tiene que ser fervoroso. Nuestro servicio a Dios tiene que ser en oración, pero también constante. La tenacidad, la perseverancia, la persistencia tiene que ser la característica de todo servidor de Cristo. En el reino de Dios, las cosas no funcionan dentro de lo instantáneo. Hoy nos movemos en un mundo de lo rápido, ¿verdad que sí? Usted tiene café, que lo prepara en cuánto tiempo el café instantáneo. En unos segundos echas agua caliente y café y tiene café. Pero ¿verdad que es más agradable esperar el cafecito del grano tostado y esperar el proceso de que este pueda gota a gota caer en la cafetera? ¿Verdad que es más agradable? Bien, pero te das cuenta que el café instantáneo, bueno, no es tan agradable como el otro. Pero tenemos café instantáneo. Hoy nos movemos en el ámbito de lo instantáneo. Tienes estas sopas instantáneas, echas agua caliente, pones los fideos y tienes de forma inmediata también sopa. Los muchachos de hoy quieren tener un cuerpo de físico-culturista de forma rápida. Se aplican los esteroides anabolizantes. En 6 semanas, con las dosis que se aplican, la masa muscular gana de 8 a 10 kilos. Y tienen tremendo cuerpo. Te dice, wow, este come bien, este hace ejercicio, pero sabemos que todo esto no es sino superficial. De forma tan rápida tienen estos cuerpos. Pero la perseverancia es importante. No es una virtud que caracteriza a la sociedad. Es una cualidad necesaria para poder identificar a los que sirven a Dios.
necesitamos ser constantes. Mire a Pablo, qué constante. Lo apedrearon, lo insultaron, lo vejaron. Vemos al apóstol Pablo pasando naufragios y mil cosas. Pablo era un hombre al que lo aplastaban y lo trituraban, pero Pablo se paraba y seguía adelante. Él era un hombre constante. Por eso que el apóstol Pablo diseminó el evangelio en toda la Asia Menor de la antigüedad. Por eso que Pablo llegó a un punto tal de tener que darnos todas estas cartas que conocemos como las epístolas paulinas. Y encontramos en la figura de Pablo un hombre constante, perseverante, con una tenacidad que llama nuestra atención. Pablo no era un hombre que claudicaba. Pablo era un hombre que seguía hacia adelante. Venga lo que venga y cueste lo que cueste. Tomás Alva Edison probó más de 1600 sustancias antes de dar con el carbón para hacer el filamento de su primera bombilla. 1600 intentos. 1600 intentos. ¿Usted resistiría 1600 intentos para algo? A la primera, a la segunda estamos abandonando seguramente. Habla de constancia. El agricultor necesita constancia para ver el fruto. El maestro necesita constancia para ver que en la formación de sus hijos hay hombres y mujeres de bien. El paciente necesita constancia para ejecutar las recomendaciones del médico y entrar al proceso de sanidad. El Señor está llamando a hombres y mujeres que sean constantes y firmes y que sigan adelante por más que vientos golpeen, por más que las tormentas lleguen. La cualidad y la virtud importante del servidor de Cristo es ir hacia adelante y no mirar más atrás. Y yo digo amén. Esto es importante. Termino con lo que alguien observó con relación al servicio. Alguien dijo esto con respecto al servicio. Hay algunos cristianos que son como carretillas. Necesitan siempre ser empujados para servir. Otros como cometas. Si no les atas con una cuerda, se te van. Otros como gatitos necesitan que se les mime constantemente para que estén contentos en el servicio. Otros son como globos llenos de aire. A la primera presión explotan. Otros como furgones de tren necesitan ser llevados para poder avanzar. Otros son como luces de Navidad. En algunas veces se prenden y en otras se apagan. Y se prenden y se apagan. Otros son como los Boy Scouts, siempre listos. Otros como las rocas, aguantadores y constantes. ¿Puede usted identificarse con alguno de ellos? Seguramente que sí o no lo sé. Pero si hay algo que tengo que decirles en esta mañana, es que el Señor nos rescató, es que el Señor nos salvó, tal cual como lo hizo al pueblo hebreo. Deja ir a mi pueblo para que a ver si me ayuda, ¿para qué? Para que me sirva. Porque la tarea no solamente es de vuestros pastores y de unos cuantos que cargan todo lo que aquí está pasando en términos de la obra de Dios. Porque la tarea es de todos. Porque la iglesia aquí somos todos. Porque todos somos miembros del cuerpo de Cristo. Y porque un día Dios demandará de nosotros qué hicimos con los dones, capacidades y talentos que Él nos dio. Entonces, hermano, ¿está usted en las tribunas o está en la cancha? Es tiempo de poner manos a la obra. Que el Señor nos ayude. Oramos un momento. Oh Dios, gracias por darnos este tiempo. Gracias por tus misericordias y tus bondades. Este es el llamado que nos haces. Seguirte, pero también servirte. Ayúdanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones para todos ustedes.